¿Qué tal, señores? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Gente de Campo, aquí por la pantalla de la tele. Durante 60 minutos vamos a estar hablando de temas que tienen que ver con el sector agropecuario. Además, también, como todos los domingos, a través de AM970 Radio Universal. Hoy vamos a estar hablando de la producción agrícola y el cuidado del medio ambiente. Esto asociado también a las exigencias que tienen los mercados. Vamos a presentar ya a los invitados en la jornada de hoy. Rubén Silvera, director de Revista Verde. Rubén, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué tal, Juan? Buenos días para ti, buenos días para todos. Un placer, como siempre. Al lado de Rubén vamos a presentar al ingeniero agrónomo Federico Frick, gerente de agropecuaria del Litoral. Federico, gracias por estar este domingo con nosotros. Bueno, buen día, gracias por la invitación. Y vamos a presentar también al ingeniero agrónomo Leonardo Olivera. Leonardo es el director de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Leonardo, buen día. Buen día, gracias por la invitación y es un placer estar acá en el programa. Es un gusto para nosotros tenerlos a ustedes aquí también. Y por supuesto, como todos los domingos, a Andrés Ollenar. Andrés, ¿cómo estás? Buen día, Juan. Un gusto estar en contacto contigo y con la audiencia, como todas las semanas. Hoy te va a tocar también en el panel. Le vamos a cuidar el lugar a Rafa. A Rafa Tardaila. Por un domingo. De hecho, lo pusimos a Rubén de este lado para que no se sintiera desplazado. Bien, vamos a ir ya, como es habitual, de la mano de la presentación de Clipex. Vamos a ir al destacado de la semana. Haga el clic, use Clipex. Bueno, y en el destacado de la semana, Andrés, vas a hablar del potencial de un TLC con Singapur, potencial para Uruguay. Sí, exactamente, porque en la última cumbre del Mercosur fue uno de los anuncios quizás comerciales que sobresalió, más allá de la discusión del TLC con China, las consecuencias, bueno, los discursos de los presidentes Fernández y Lacalle Pou. Creo que fue un anuncio relativamente importante para el ritmo de negociación que tiene el Mercosur, que como sabemos ha logrado muy pocos acuerdos comerciales con terceros países en el último tiempo. Y este acuerdo con Singapur creo que es relevante por la zona donde está. Es el primer acuerdo que se firma de esta característica con un país del sudeste asiático. Es un país que tiene un PIB por cápita de más de $60.000, o sea, es relativamente con un poder adquisitivo alto de su población. Hay una oportunidad clara de aumentar el flujo comercial y de inversiones con este mercado. Eso es evidente por todo lo que ha sido el boom económico de esta zona en los últimos años. Y efectivamente el Singapur como destino comercial hoy tiene una participación relativamente importante en el comercio de bienes con Brasil, sobre todo. Tiene una participación ahí del eje del 98% de esos casi $6.000 millones que se exportaron en el año 2021. Después obviamente hay un papel más marginal de Argentina y Brasil, como vemos en la placa de Argentina, Paraguay, Uruguay, con una participación marginal en ese mercado aún. O sea que todavía ahí hay un potencial interesante para lo que vamos a ver después en la siguiente placa, de básicamente qué es lo que Uruguay le exporta a ese mercado, que básicamente fueron productos lácteos, cigarros y tabaco y grasa bovina. Esos fueron los tres principales productos de exportación que registró Uruguay 21 en el año 2021. Después hay una herramienta ahí la Export Potential Map, que analiza las potencialidades que podría tener por Uruguay este acuerdo comercial, y ahí básicamente vemos que hay oportunidades en los lácteos, en la leche, la crema sólida con la grasa de animales bovinos. Otros productos que también podrían aprovechar este acuerdo comercial sería el arroz, los medicamentos y las naranjas. Y la carne bovina deshuesada congelada. Recordemos que el Ministerio de Agricultura habilitó el mercado de Singapur para 19 plantas de carne enfriada. Acá la potencialidad está con la carne congelada. O sea, la carne enfriada obviamente tiene que ir en avión por las distancias que estamos hablando acá. Quizás pueda ser algo de nicho, pero obviamente que el grueso en volumen sería por la carne congelada, que obviamente esa carne va en barco, como a China, por ejemplo. Así que bueno, habría que ver. Creo que hay un paso importante del hecho de que tengamos ya habilitadas plantas para exportar carne enfriada, y con este acuerdo comercial que le da un paraguas de mayor solidez a la relación comercial con este destino. Creo que también ahí se abre una oportunidad más que interesante, como le decía, para un mercado que tiene un alto poder adquisitivo y que está en una zona clave para el desarrollo del comercio internacional. 20 millones fue el 2021 lo que exportó 20 millones, Uruguay. es una cifra baja, pero ahora que tenemos un TLC, digamos que hay
pronóstico Hay potencial, por lo menos, potencial muy para alto. para que esa cifra mejore. Y también para que se abran quizás acuerdos comerciales del bloque, o quizás también Uruguay bilateralmente, como lo está haciendo con China, la negociación que comentamos también en su momento, de que se abran oportunidades con otros mercados de la zona. Obviamente está Japón, está Corea, hay mercados donde Uruguay y el Mercosur tienen necesidades imperiosas de acceso por las barreras arancelarias que tenemos en esos mercados. Andrés, muchas gracias. Ya nos reencontramos con Andrés enseguida cuando comencemos a discutir el tema de hoy, que es la producción agrícola, el cuidado del ambiente y las exigencias de los mercados, justamente relacionado a esto. Presentado por Zambrano y Compañía, primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Haga solo buenos negocios con Zambrano y Compañía. Vamos a ver el informe elaborado por nuestra compañera Mercedes Sabín y a partir de él comenzamos a compartirlo. Zambrano Haciendas, campos, insumos, remates por pantalla, equinos, lanas, propiedades, inversiones agropecuarias. Zambrano y Compañía, un lugar de buenos negocios. La intensificación de la producción agrícola en nuestro país motivó que en 2010 se implementara un plan de manejo de productos fitosanitarios que incluía el registro de los mismos, la comercialización y restricciones a su uso, la aplicación de los productos autorizados y el control de los residuos. Luego, en 2013, se implementó un sistema de monitoreo satelital con el que se registraba la operativa de las empresas habilitadas aplicadoras de productos fitosanitarios en nuestro país. Sin embargo, la necesidad de contar con un sistema actualizado para el registro de las aplicaciones de uso agrícola en cultivos extensivos, es decir, cereales, oleaginosas y forrajeras, así como cultivos forestales y hortifrutícolas, motivó a realizar algunos cambios en la normativa vigente, entre los que se destaca que de forma voluntaria, además de los contratistas que presten servicio de pulverización, deberán hacer los registros los productores que usen equipos propios. A su vez, mientras antes había solo un día para cargar la información, ahora se cuenta con 7 días, pudiéndose además cargar la misma antes de iniciar la aplicación con datos estimados. La nueva resolución establece que las personas físicas o jurídicas que presten servicios a terceros y realicen aplicaciones terrestres de productos fitosanitarios en los cultivos mencionados deberán registrar las aplicaciones que realicen antes o hasta 7 días corridos luego de haber sido realizada dicha aplicación. A su vez, quienes realizan las aplicaciones con equipos de tanque mayor o igual a 1000 litros también deberán registrar las aplicaciones antes o hasta 7 días corridos luego de haber sido realizada, al tiempo que quienes realicen aplicaciones aéreas deberán registrarlas en el sistema antes o hasta 3 días corridos después de llevadas a cabo. Otro aspecto a destacar de la nueva resolución es la carga de la información correspondiente al registro de las aplicaciones de agroquímicos, destacándose que ahora es más rápida y moderna, buscando recabar la mayor cantidad de datos, ya que, según se estima por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, solamente el 10% de los aplicadores estaban utilizando la plataforma. Bien, vamos a comenzar a hablar de este tema que realmente es muy importante y que mucho se habla y que incluso aquí en el programa hemos hablado, pero apuntando a otros sectores, quizás a la carne, quizás a la leche. Hoy vamos a hablar justamente en la parte agrícola. Rubén. Sí, Juan, es importante, es un tema. Primero, agradecerle a Federico y a Leonardo por haber estado y aceptar la propuesta de analizar justamente este tema, que como decíamos, está en la agenda, ya se habla en diversas jornadas de este tema y sobre todo también por las exigencias que comienzan a tenerse desde el exterior, con lo cual poner un poco de foco y luz en esta temática es sumamente interesante para que el propio sector esté con las últimas novedades, las últimas exigencias, sino también para que el resto de la población sepa cómo se está produciendo aquí en Uruguay en materia agrícola y también que la gente sepa que hay exigencias que son muy, muy importantes en algunos casos que vienen desde el exterior, los mercados demandantes. Claro, aquí la idea del programa de hoy es mostrarle, como el Rubén lo decía, a la gente lo bien que trabaja Uruguay, porque trabaja muy bien Uruguay. Federico. Sí, bueno, gracias nuevamente por la invitación. Bueno, digamos, lejos de ser un especialista en este tema, sino
intentando dar una visión desde la producción. Obviamente. Yo entero una empresa dedicada a la producción y también a la administración de fondos de terceros, que en este punto empiezan a haber, digamos, conexión entre las preocupaciones. Claro. A ver, para un productor la parte ambiental es como una convivencia permanente. Para los técnicos que estamos en esto, yo soy agrónomo, es digamos, la intervención con el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, es algo que uno lo mama en facultad, desde chico lo aprende y convive con eso. Pero ahora se viene, digamos, estamos en una etapa que lo que empieza es empezamos a recibir la preocupación de la sociedad. Le decimos la sociedad, pero en realidad es la sociedad no agropecuaria, claro, digamos, sí. El resto de la sociedad. Es entendible. Y también ya a nivel inversiones también. Claro. A nivel inversiones también ya debe venir con cierta exigencia quizás. Hay preocupaciones más concretas que se tratan de bajar a lo específico. A nivel de certificaciones, restricciones, garantías de alguna manera de que donde se está invirtiendo se cumple con las buenas prácticas al respecto de todos los temas medioambientales. Bien, perfecto. Leonardo, una primera impresión sobre el tema, vos que obviamente sos parte a través del Ministerio de Ganadería. Bueno, en primer lugar, como decía ahí el informe, por ahora va a quedar como forma voluntaria, eso en primer lugar, y una corrección que hacía el informe ese es que para todos va a tener 7 días. Los aéreos también van a tener 7 días para cargarlo. Y todavía estamos escribiendo la final, que es la que va a quedar pronta. Y un poco es eso. En realidad lo que uno quiere dejar claro con esto es lo que había y lo que hay ahora. Bien. Lo que había era algo que era aplicado solamente a una porción de la gente que hacía aplicaciones de fitosanitarios, que eran las empresas que hacían servicios a terceros. Con lo cual no abarcaba la totalidad. Ese es el primer aspecto a destacar. El segundo aspecto es que siempre teníamos la consulta, ¿por qué solo nosotros y el resto de la población no? Y en realidad cuando uno va a buscar los datos que mencionaba Federico, de alguna manera lo que importa es tener un poco cómo se utiliza en todos lados, ¿no? Y el objetivo es recabar datos. La obligatoriedad mostró de alguna manera que no se recababa la información. Esto terminamos con cargas del orden al 15%, de lo que debería cargarse del 100, solamente un 15%, y solamente de lo que hacían aplicación a terceros, con lo cual, si vamos a los datos netos que quedaban de hectáreas realmente o de aplicaciones realmente, no eran satisfactorios y no contribuían a nada. Lo segundo es la herramienta. La herramienta que existía anteriormente era una herramienta que pedía datos que no eran de interés, digamos, para el ministerio, ni para el productor, ni para personas que fueron a utilizar esa información, y además el sistema de carga era un sistema viejo que tampoco era amigable. Y cuando alguna cosa no es amigable, los números reflejan que obviamente no se cumple con el objetivo. Entonces lo que hicimos, por un lado, fue mejorar ese sistema de carga de los datos, buscar cuáles son los datos importantes, que básicamente es la fecha, el cultivo, qué usen esa carga de cultivo y el padrón donde está ubicado, que ahí obviamente se puede hacer el padrón directamente o se puede hacer el dibujo del padrón donde está la chacra. Y ahí entendemos que esa facilidad, eso más amigable del sistema, va a permitir que, quizás obligando con un sistema que no operaba bien, probablemente ahora tengamos mejores. Lo otro y lo segundo, lo importante, me extenderé un poquito acá. Mucha gente confundió esto con un control, digamos, que esto daba y que de alguna manera se perdió. Vimos lo que abarcaba y a quiénes, con lo cual ahí ya tenemos que no era un control eficiente de nada. Y en segundo lugar, las garantías no están dadas por un registro de aplicaciones, sino que las garantías vienen dadas de lo que son los registros de los productos que se van a registrar para el uso en el país. Y ahí es donde Servicios Agrícolas hace el énfasis en aquellos productos que cumplen con las garantías, análisis físico, químico, de eficiencia agronómica, ambientales, incorporando el EPA, BIRREX. O sea, hay un montón de aspectos, por eso demora 1 año y medio un registro. No es una cosa que se hace de un día para el otro, que se hace de una manera muy fácil, sino que requiere toda la parte
documental, pero aparte de análisis, pero también de ensayos agronómicos. Y ahí es donde se pueden hacer mediciones. Bien. Andrés, antes de ir a la pausa. Sí, cortito nomás. Me da la sensación de que este es un tema que, como bien lo mencionaba Rubén y también lo mencionaba Federico al pasar, la sociedad cada vez está exigiendo estándares más altos. Es evidente eso que se ve en muchos países y cada vez creo que la vara es más alta, tanto para los productores que tienen que cumplir con las nuevas exigencias y también creo que para un desafío para los reguladores que cada vez tienen que adecuar la norma a las nuevas exigencias del mercado, porque eso potencialmente después puede tener algún perjuicio para un país netamente agroexportador como es Uruguay. Claro. Entonces creo que es un tema bien relevante para seguirlo de cerca y obviamente estar al día. Después hay que ver a qué velocidad, si capaz que si se va muy rápido, eso puede ser una barrera para la productividad, en fin, creo que esos balances después son difíciles de definir, pero bueno, creo que es todo un desafío que la norma acompañe por lo menos lo que está pasando en el mundo. Ya vamos a seguir hablando de esto. Vamos a ir a la primera pausa. Les decimos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, como Gente de Campo UI. Además también todos los programas quedan disponibles en el canal de YouTube como Gente de Campo, también en tele12.com. Y ahora nos están escuchando también en simultáneo a través de AM970 Radio Universal. La pausa y ya volvemos. En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Ya estamos inscribiendo e inspeccionando para el próximo remate de Plaza Rural. La mejor opción para vender su invernada y cría es Indarte y Compañía en Plaza Rural. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, líder en venta virtual de ganados desde el primer día. Estamos hablando de la producción agrícola, el cuidado del ambiente y las exigencias que marcan los mercados en este tema. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques semanales a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Muy bien, Rubén. Sí, estaría bueno con Leonardo profundizar en los objetivos que persigue esta normativa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, esta resolución de tener de forma voluntaria el registro de las aplicaciones. ¿Cuál es el objetivo que se persigue allí? Bien, el objetivo que se busca, y un poco relacionado a lo que veníamos conversando anteriormente, el tema de los mercados, el tema de las exigencias, el tema de lo que se viene, pero lo que está, y lo que está hace, yo diría, hace un buen tiempo. Obviamente uno cuando ve el rubro, le tocó antes o le va a tocar un poco después, pero en definitiva está presente en el país y cada vez con más intensidad. Una de las cosas que nos propusimos con esto es generar información. Así como en el tema de los seguros, muchas veces lo que se requiere para algo es información. A veces, por ejemplo, para este tema de las aplicaciones, un claro ejemplo, si nosotros sabemos cuánto producto se utiliza, dónde se utiliza, en qué fecha se utiliza, en qué cultivo se utiliza, de alguna manera eso es un insumo para tomar decisiones. Y por ejemplo, si nosotros viéramos un uso intensivo, por ejemplo, de determinados productos, uno puede, en esas zonas del país, que obviamente son de uso más intensivo, chequear o hacer análisis de zonas donde el producto fue usado con mayor intensidad y ver qué pasa en el ambiente. Hay algún producto que empieza a aparecer más, hay alguno que aparece menos. Ese caso, por ejemplo, pasó un ejemplo práctico con la tracina. La tracina, que hoy está suspendida, se hicieron algún tipo de análisis y demás, y se encontró que empezaba a aparecer en aguas profundas. Quizás no en aguas superficiales, pero en aguas profundas. Se midió, una vez que apareció, se empezó a medir a ver si era sistemático eso, y si hay alternativas también de uso, porque hay otros productos que pueden sustituirlo, y lo que terminó fue con la prohibición, por ejemplo, de ese producto que hoy ya no está en plaza hace un tiempo importante. Entonces, creo que ese tipo de cosas son importantes, pero si lo llevamos a un cultivo, ya no hablando de productos, sino de un cultivo, por ejemplo, el tema de la canola, de la colza, claramente el uso de algunos productos que están restringidos por Europa, por ejemplo, para una empresa que hoy lo está pidiendo, pero que lo llena cada productor de alguna manera en su planilla, tener este registro que pueda ir quedando no solo para el cultivo, sino que después es acumulativo, ¿no? Porque eso va quedando
del año anterior y del otro, y uno puede tener, no sé, mañana uno quiere ingresar en lo que fue algo orgánico, por ejemplo, para empezar, y tenés que contar qué hiciste para atrás. O sea, la utilidad de esos datos son importantes. Y quiero decir algo con respecto a la obligatoriedad. Como hablábamos de esto, que es una política fallida, que no lo llenaban y que no hay una sanción al día de hoy, desde el 2011 hasta ahora, no hay una sanción. O sea que el ser obligatorio no tuvo sentido ninguno. No tuvo sentido. Y en el caso de los equipos que están monitoreados, cuando empezamos la gestión había 19. Hoy tenemos 120 voluntarios. Explica un poquito, Leonardo, qué es eso, porque allí hay un monitoreo sobre la aplicación de los productos más complicados, podríamos decir. Exactamente. En realidad vamos en esta línea de poder mostrar lo que hacemos. Y él mencionaba un poco al inicio que Uruguay hace las cosas bien. Uruguay es diferente a otros países, pero a veces no lo contamos. O sea, lo que decimos muchas veces, la sociedad no te cree o no lo conoce o no tiene información. Esto lo que pretende es generar información. Hoy con los GMA, como te decía, había 19 al inicio de la gestión, hoy hay 120 voluntarios. No es que sea obligatorio, sino que son voluntarios. Eso mide todo. Mide el track de la aplicación, mide las condiciones climáticas donde se aplicó, la fecha, la hora. Los productos que se aplican irían cargados con esta aplicación del registro, o sea que va aparte. Hay compatibilidad ahí. Exactamente, pero eso te permite ver, por ejemplo, las zonas buffer, que son las zonas cercanas a centros poblados, lo que son los cursos de agua, todo donde hay que tener buenas prácticas de aplicación. Bien. Pero además, si me permitís, tiene otra cosa que es muy importante. El equipo está chequeado, de que funciona bien, de que no tiene pérdidas, de que está todo funcionando correctamente y el operario que lo utiliza tiene los carnets de aplicación, que eso también es muy importante para evitar malas prácticas, ¿no? Federico, sí, Andrés, ibas a hablar. Sobre ese caso del uso correcto de los productos, ¿no? Porque después de que el Ministerio sacó ese decreto, hubo un comunicado del Amigo de Trabajadores Rurales diciendo que se estaba flexibilizando y poniendo en riesgo la salud de los trabajadores. No sé, ¿qué respondés a eso? Y después un poco si entendés que todavía queda camino por recorrer en cuanto a la educación y la formación del capital humano para la aplicación. Bien, es una buena pregunta. En primer lugar, uno no puede relacionar algo que es cargar una aplicación con los riesgos. Lo que sí podemos relacionar es la educación. Y en eso el Ministerio viene haciendo un énfasis muy fuerte. Este año, solamente lo que va del año, vamos a 600 personas capacitadas, donde son 2 días y medio de capacitación, en donde ahí lo que se hace es manejo de los productos, o sea, el operario, cómo debe manejar los productos. Otra etapa donde es la normativa, que es lo que hoy está vigente en el Uruguay como ley para las aplicaciones, para un correcto uso de fitosanitarios, y también nuevas tecnologías. Porque por eso el carnet dura 4 años y después tiene que volver a hacerlo para renovarlo, porque por el caso ahora tenemos, por ejemplo, la tecnología en list y hay un carnet adicional para ese aplicador que se diferencia, digamos, eso es opcional, si quiere hacerlo o no, todos lo hacen, porque en realidad es un plus. Pero creo que el tema de esto que estaba del 2011, que se cargaba o no, con respecto a los accidentes laborales que puede haber, que son mínimos porque tenemos informe del CIAT, que son muy poquitos los que pasan, pero creemos que eso pasa por la educación, por hacer las cosas bien y por exigir a las empresas, con un conocimiento de qué es lo que necesitan, a las empresas, a los propietarios, qué es lo que precisan para cuidarse, ¿no? Federico, ¿cómo ves todos estos cambios que se vienen generando? A ver, en el marco que hablábamos hace un ratito de cuál es el camino, digamos, hacia dónde va el sector, me parece que estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Que Uruguay está muy adelantado ya naturalmente, o sea, el día a día de la producción está en un nivel bastante avanzado en relación a otros países de todos estos temas, es verdad, es cierto, y es cierto porque si uno, digamos, si en Uruguay uno no cuida el suelo, por ejemplo, el suelo se deteriora, el productor lo ve deteriorarse y no es algo teórico, no es algo a larguísimo plazo, es algo que pasa y el productor persigue ese estímulo, que es no quiero deteriorar el recurso más preciado que tengo, lo voy a cuidar. Entonces, esos estímulos, digamos, naturales funcionan en Uruguay. Y creo que son los que, digamos, el productor también es un poco así. Va atrás de alguna zanahoria, de alguna manera.
aunque la zanahoria no sea un precio, un sobreprecio hoy, que sea, pero la tiene que entender, tiene que entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, digamos. Aunque sea algo de largo plazo, que nos pongamos de acuerdo que los beneficios de esto los vamos a ver dentro de un tiempo prolongado, bueno, digamos, trabajar en eso, que se incorpore esa idea, y que Uruguay se tiene que diferenciar porque compitiendo por costos no podemos, commodity es todo costo, tenemos que ir a otro tipo de producción, tenemos que ir dentro de los commodities a los mercados más exigentes y después empezar de ahí a buscar otro tipo de producción, y eso es con todos los cuidados que estamos hablando. ¿Estás de acuerdo, digamos, con el quitar la obligatoriedad? El productor lo tiene que entender. Y para mí la obligatoriedad o no llamarle que es una herramienta, es una medida para imponer una práctica. Si es efectiva o no, no sé, la verdad que lo veremos. Yo creo que la práctica sin duda la más efectiva es que el productor se convenza de que tiene que hacerlo por tal o cual razón, y cuando está convencido lo va a hacer. Esa sin duda que es la más efectiva, y hay números. La colza, por ejemplo... Eso le iba a preguntar a Leonardo. En colza hay exigencias y se vienen cumpliendo porque vienen disminuyendo los inconvenientes, ¿no? Como que quedó claro el concepto de que para exportar a Europa hay que tomar determinados recaudos y hay un camino marcado en esa línea. Exactamente. La colza... Cuando asumimos en el 2020 fue una de las cosas que nos parecía que había que ponerle foco. Nunca pensamos, obviamente, que iba a llegar a lo que llegó, pero quizás parte de eso fue ese entendimiento de lo que había que hacer para poder disfrutar de ese mercado, con esos precios, con esa posibilidad de venta anticipada y todo lo demás. Y en realidad el Ministerio controló, o sea, primero comunicamos, el productor lo entendió y después controlamos lo que son los recibos. Y en realidad la verdad que funciona muy bien. Pero además de eso, recuerdo en aquel momento una de las cosas era prohibir el paraquat, como lo hizo Brasil, porque quizás no tiene esta diferenciación que tiene Uruguay de entender, de valorar que lo puedo usar acá, pero no debo usarlo acá. El paraquat es un herbicida que se utiliza obviamente en la producción agrícola y estaba prohibido para el cultivo de colza como desecante. Vamos a explicar eso. Prohibido. Ya estaba prohibido. Ya estaba prohibido, sin embargo se seguía usando. Claro. Cuando uno hace una buena comunicación, el productor lo entiende, además obviamente haciendo los controles, llegamos a que hoy es el segundo cultivo en importancia que se va a sembrar con un destino que es toda Europa y que ha demostrado que las cosas se hacen bien y que no ha habido problemas, ¿no? Claro, Europa exige lo que es el límite máximo de residuos y en eso son bien cuidadosos. Profundiza un poquito más allí sobre los requerimientos que tiene Europa para la importación de colza. Bien, no solamente es el paraquat, hay otros productos que también tienen límite máximo de residuos. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de detección hay productos que tienen límite máximo de residuos, por ejemplo el glifosato también tiene, pero el límite máximo es mucho más alto, con lo cual tolera niveles más altos. Pero para algunos, Europa dice no quiero que lo uses, porque al mínimo uso ya aparece a nivel de detección. Entonces, imagínense ustedes, para ingresar a ese mercado, cuando un producto que estaba prohibido y sin embargo se usaba igual, y para un exportador poder desarrollar un negocio que obviamente se basa en la confianza, porque no se puede controlar a todo el mundo, lo complejo que es. Bueno, la verdad que nosotros empezamos a hacer análisis, obviamente fue camión a camión, empezamos a chequearlo, no solamente chequeamos paraquat, chequeamos otros desecantes como diquat, y bueno, la verdad es que el productor lo ha hecho muy bien y también el paraquat está bajo receta, que es otra de los controles que se hacen, ¿no? O sea, tenés la parte de la prohibición, pero también tenés la parte de receta, o sea que hay un técnico, un agrónomo atrás que hace la receta para decir dónde, cuándo y cómo se debe aplicar ese producto. ¿Fue bravo para los productores encarar estas limitaciones, digamos, de alguna manera? Sí, a ver, el productor lo recibe como una complicación más en su día a día productivo. Después, si esa complicación es tan fuerte o no, creo que te vas acostumbrando, la vas incorporando
en la medida que la entendés, se te hace más liviana. Y creo que cuando algo es obligatorio también genera como una reacción quizás al principio medio exagerada de estar en contra. ¿Por qué? Sí, sí. No entiendo. Entonces, viste, a veces se piensa que, porque hay ejemplos en medidas que vienen del Estado, que a veces los pocos que se pliegan a una medida después es como cazar en el zoológico y tener una lupa más grande. Entonces, todos esos miedos a veces están, pero en realidad la complicación creo que no es demasiado grande, siempre y cuando la herramienta funcione, que ande la parte práctica, que ande la aplicación, que los días sean lo suficientes, etcétera, etcétera. Pero en Colsa funcionó bien. En Colsa funcionó bien tanto ¿no? esto como lo que hace unos años venían haciendo las empresas. Bueno, cuando la carinata se desarrolló a través de UPM, también se tenía, digamos, una serie de requisitos que eran bastante... Sí, ahí ya se apuntaba a una certificación, ¿no? Se apuntaba a eso y el productor lo hacía. Lo hacía porque quería hacer ese cultivo, quería acceder a ese mercado y estaba dispuesto a que le auditen el galpón, que le auditen la planilla de trabajo de sus contratistas o de sus empleados, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que, digamos, las trabas se solucionan si estamos de acuerdo en que el objetivo final amerita el trabajo y la pérdida de tiempo. Claro. Andrés. Leonardo, ¿cómo está todo el tema de registro de fitosanitarios? ¿Los plazos? ¿Cuál es el proceso que se recorre? Explica un poco cómo es el funcionamiento y cómo están hoy esos plazos. No sé si está de acuerdo o no a las exigencias que tienen los productores, que a veces obviamente surgen cada vez productos. Sí, bueno, capaz que contar un poquito cómo fue el proceso. Nosotros cuando asumimos y empezamos a ver un poco que eran los temas que estaban arriba de la mesa y que eran urgentes, ¿no? No solo el registro del tema fitosanitario, sino también había un tema de fertilizantes, pero estrictamente en lo fitosanitario había un atraso muy grande, más de 430 registros que no se habían tocado, que estaban ahí, eso es un atraso, ¿no? Que llegó, se presentó y que no se había tocado. ¿Eso cuando ustedes asumen? Cuando nosotros asumimos. Bueno, rápidamente empezamos a analizar la situación, ver cómo podíamos hacer, obviamente eso, imagínate, pandemia de por medio, gente que no venía a trabajar, no presencialidad. O sea, hubo un montón de complejidades, pero era un objetivo de esta gestión poder agilizar eso. En ese momento, y yo tengo algo por acá, pero creo que en el 2019 52 registros solamente salieron y 63 renovaciones. Eso fue lo que salió en todo el 2019, ¿no? Y había 430 que no se habían ni siquiera abierto la carpeta, ¿no? Nosotros lo primero que hicimos fue decir, bueno, esta empresa tiene 10 registros que no se han tocado, aquel tiene 8, aquel 3, 2, 1, y decir, bueno, nos juntamos, ¿cuál quiere sacar? Porque obviamente cuando uno presenta algo, la tecnología sigue caminando, ¿no? Y si uno lo presenta ahora, pero sale dentro de 4 años, cuando sale ya perdió la oportunidad de poder vender y sobre todo brindar la solución a los productores, ¿no? Porque es algo que obviamente se está demandando, por eso los importadores lo traen. Entonces ahí empezamos con los prioritarios. Y ahí, si uno tenía 8, obviamente capaz que iban 3 o 4, y si uno tenía 3 iba 1, y si uno tenía 5 iban 2. Pero ahí empezamos a marchar y que ellos mismos nos dijeran cuál era el más importante. Y ahí empezamos. Y para el 2021, que tengo los números por acá, pero ya fueron 157 contra 52 que había habido y 278 renovaciones. O sea que mucho mejor a lo que venía. Pero además, ya hoy estamos casi sin registro de atrasados, estamos con lo que tenemos para analizar. Obviamente, como decía, hay gente que pretende que sea más rápido, obviamente, pero que decíamos, para cumplir, que es el momento de cumplir con todas las exigencias, tanto ambientales como químicas y como también de uso, para que el productor tiene que funcionar la herramienta, ¿no? Porque uno puede registrar una cosa que dice que hace tal cosa, pero hay que demostrar de que efectivamente lo haga. ¿Cambió el registro? ¿Se incorporaron nuevos elementos, nuevos requerimientos o no? Sí, cambió y cambió para bien, digamos, desde el punto de vista de justamente esto que decíamos, con respecto a los polinizadores, el BIREX, que es algo que se utiliza para la evaluación de los productos. Muchas veces en lo que son en suelo, por ejemplo, usamos lo que son el EPA,
de Estados Unidos, pero también para agua, en algunos casos, y algunos prioritarios que eran muy necesarios para la producción, sobre todo de canola y el bicho bolita, y algo que venía con un atraso y bueno, estábamos habilitando importaciones porque todavía no se había podido registrar acá. También hicimos con un modelo europeo el tema del agua, y bueno, eso quedó finalmente aprobado, los 2 productos que eran sumamente necesarios, pero sí, el énfasis está ahí. No solo eso, sino que los que están registrados se van a reevaluar. O sea, muchas veces un producto que fue autorizado hace un tiempo tiene que volver a entrar en esta nueva dinámica para que sea, para que continúe, que baje, o probablemente muchas veces no hay que prohibirlo, sino decir, hay que evitar los momentos que puede ser riesgoso. ¿Cómo es el trabajo con el Ministerio de Ambiente acá? Es una cartera relativamente nueva, o sea, ¿cómo es un poco la sinergia que ustedes tienen con ese ministerio en particular? Bueno, la verdad que cuando arrancamos también con este tema de los registros, con el atraso, con esa preocupación que había por parte del sector, con la preocupación también que hay por parte de la sociedad, de que a ver si se estaba haciendo bien o no, que se estaba... Bueno, participamos de reuniones, formamos grupos técnicos con ellos también trabajando, e incluso hoy en conjunto ellos están, para algunos casos que ellos entienden que hay que ver algo más ambiental, ellos pueden pedirlo y ver qué consideración debería hacerse en ese aspecto, o sea que yo digo que es mejor, ¿no? Rubén. Bien, Federico, ¿cómo va definiendo el productor y enfrentando lo que es, por ejemplo, la problemática de malezas, que es uno de los grandes temas que tiene la agricultura, no solo en Uruguay, sino a nivel global, para tomar decisiones en un cultivo, pero que no tengan impactos, por ejemplo, negativos en la secuencia de producción, en el cultivo siguiente? ¿Cómo se va trabajando en esa línea? Bueno, el tema de malezas, que viene siendo de las preocupaciones más grandes en los sistemas productivos de los últimos años, sin duda, es el tema evolución de malezas resistentes a diferentes productos, diferentes malezas que avanzan en el mundo y llegan a Uruguay. Y es lo que se ha complejizado más en los últimos años. Ya la inversión de pique se multiplicó por cuánto. Se multiplicó mucho. No sabría decirte por cuánto, pero fácilmente se triplicó, fácilmente. Porque no es que cambió, no es que se usa más dosis de lo que antes se usaba. Se usan, es un paquete de medidas. Se usan otros productos, se usan productos preemergentes, postemergentes, combinaciones. Se usan, cultivos de cobertura que antes eran unos, hoy son otros, antes se boleaban, hoy se siembran, entonces se atacan a nivel de sistema, rotación de cultivos, y con lo que vos decías, Rubén, el tema ya está dejando de ser incluso la carencia o cómo afecta al cultivo posterior, sino empezar ya a profundizar cómo afecta al cultivo. Al cultivo. Porque esa empieza a ser la preocupación de cómo la demanda de agroquímicos defensivos que necesitamos no pueden tener un efecto subclínico en de alguna manera limitar la producción. Claro, y así, cuando uno, siempre que uno quiera ir a una trayectoria, de más productividad. La última y cortita. La diversificación productiva que se tiene. Hoy hay más cultivos, está la rotación en muchos casos con pasturas, los cultivos de cobertura. ¿Eso no está impactando favorablemente en esta situación? Sin duda, sí. El sistema productivo se complejizó bastante. La aparición de cultivos como colza que hablábamos. Hay mucho más cultivos por año de diversas especies. La rotación con pasturas hace algunos años volvió con bastante fuerza. Eso sin duda que es beneficioso termina siendo bueno para más productividad de los sistemas. Claro. Invierta en ganadería con la seguridad y respaldo de Grupo Larrarte, una plataforma confiable de inversión estable. Obtenga mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Ganar en ganadería no es un juego de palabras. Ganar en ganadería son ganancias del 11,3% con retiros cada 45 días.
Grupo Larrarte. De norte a sur, respaldando su inversión. El pasado jueves finalizó el remate número 250 de Plaza Rural. Les presentamos los promedios en el siguiente informe. Estos son los promedios del remate 251 de Plaza Rural. Se destacaron las siguientes categorías. Promedio de terneros, $3.05. Terneras, $2.92. Y los vientres preñados hicieron un promedio de $974.71. Plaza Rural, líderes en venta virtual de ganados desde el primer día. La pausa, la última, y ya regresamos. Opa, ¿qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, líder en venta virtual de ganados desde el primer día. Entramos al último bloque en esta mañana de domingo de Gente de Campo, aquí por la pantalla de la tele y AM 970 Radio Universal. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Óptica Alcalá con 30 años de experiencia. Especialistas en multifocales y audífonos Beltone. Óptica Alcalá. Los mejores productos y a tu alcance. Visítanos en nuestra casa o por WhatsApp al 096-680-828. Último bloque. Andrés. Sí, aprovechando que estaba Leonardo acá, preguntarle un poco el escenario del mercado internacional. ¿Cómo se está cumpliendo con el protocolo de exigencia china, un destino clave para la soja? Y también el mercado europeo, ¿no? Relevante para algunos productos, en particular algunos granos no transgénicos que se han colocado en las últimas semanas. Y bueno, también esta semana tuvimos algún avance con lo que fue el protocolo de exportación de soja china, que me hagas un pantallazo breve de esos temas. Bien, con respecto a la exportación de soja y el cumplimiento de los protocolos, viene muy bien. China el año pasado ya no tuvo digamos, esos 80-90% de participación que tenía antes. Hay otros países como Egipto. Hoy está ayudando a lo que es Argentina. Recordemos que hoy a través de, seguro por la escasez que hubo de producción en Paraguay y demás, Argentina tuvo que posicionarse a comprar soja acá en Uruguay, y bueno, ahí el Ministerio intervino en un tema de fumigaciones, agilizó esa dinámica. Hoy estamos en un 30% de la zafra que va a ir a ese destino. Y se exporta de varios puertos, ¿no? Barcazas, Paysandú, Fraiventos, Nueva Palmira, obviamente, que eso también diversificó exactamente, dio vida a otra forma y a otros puertos. Por suerte viene funcionando muy bien, con mucha agilidad. Pero también permite ese 30% canalizar lo que está fuera del protocolo China, que en otro momento también está participando Bangladesh, hay alguna exportación a Brasil, hay algo que está yendo también a Egipto, como te decía, pero con una participación un poco más pequeña, porque Argentina empezó a ser más competitivo en esa demanda que está ahí, pero sí nos permitió llegar a colocar ese tipo de mercadería ahí. Y te digo que lo que está saliendo para China realmente uno ha podido ver, ha estado en las cargas y la verdad que viene muy bien. Con respecto a lo que tú decías, el mercado europeo, ya hablamos de lo que era la colza, la importancia que tiene, 100%, va para ahí, los valores que tiene, cotiza el Matif, tiene un montón de cosas positivas y marca que hacemos las cosas bien y estamos entrando al mercado más exigente del mundo en ese sentido. Una nota que decirles que, por ejemplo, Egipto también te pide paraquat en los residuos, que se apegó a la norma europea, y también entramos a Egipto. Y recordemos que el paraquat fue prohibido para todos los cultivos de secante y bueno, eso también permite ingresar ahí. Brasil ha tenido algunos problemas con eso, pero entramos con cebada también, algo que es novedoso, que no tenía antecedentes y eso también pudimos lograrlo. Una nueva opción comercial para un producto que tenía un destino, claro, básicamente, ¿no? Que es la maltería. Exacto, y de vuelta a producir malteada o grano, pero un mercado para que consuman los propios europeos, o sea que eso también voy a hablar muy bien. Y además la soja no transgénica, que también hace un par de años que vienen haciéndose negocios, pero
ahora salieron unas 25.000 toneladas de 4 empresas que produjeron esto y que fueron con soja no transgénica, que implica un montón de cosas en el proceso y que Uruguay también las puede cumplir, también puede hacer las cosas bien. Hay productores que se embarcan en eso, ven el valor y lo cumplen. Bien, Rubén, 2 minutitos. Para Federico, esas exigencias que hablaba Leonardo para el productor, si las tiene clara, por ejemplo, desde el arranque, cuando comienza a planificar la rotación, muchos de los inconvenientes que aparecen, ¿se pueden solucionar previamente? O sea, ya con la planificación, pensando en esos destinos. Por ejemplo, el protocolo con China para la soja, lo que pasa obviamente con la colza. El productor está acostumbrado siempre a adaptarse a las reglas de juego que tiene. Y sí, claramente, se puede adaptar. La cebada a China, que tiene algunas exigencias, capaz que planificando ese cultivo con ese destino, simplifica la operativa posterior a la cosecha, por ejemplo. Sí, claramente. Entonces, las reglas, siempre y cuando estén claras de antemano, y de vuelta, volviendo al tema, que haya que se vea el estímulo final cuál es, el productor se va a adaptar y va a cumplir las normas por más complejas que puedan parecer de primera mano. Y bueno, digo, redondear que Uruguay en todos estos temas ambientales está muy bien posicionado. No cuesta tanto hacer estos cambios. Es un camino casi inevitable que vamos a tener que recorrer porque no vamos a poder competir de igual a igual por costo por tonelada de soja con los países más eficientes que nosotros. Entonces hay que embarcarse en las nuevas formas de producir porque no hay alternativa, digamos. ¿Esa es la diferenciación que puede tener Uruguay entonces en el mercado internacional? Sí. Y esperamos que las autoridades nos tengan piedad en cuanto a los requerimientos, pero estamos todos en el mismo barco, no es que el Ministerio exige y nosotros los productores hay que subirse al mismo barco y entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y lo vamos a poder cumplir bien. En resumen, estamos bien posicionados, estamos bien parados y aparentemente trabajando bien hacia adelante. Tiene que aparecer la zanahoria. En colza apareció, por ejemplo. Europa tiene... Fue una zanahoria muy evidente porque... Por lo que paga Europa. Sí. Hay zanahorias que demoran más tiempo en llegar y son más difíciles de ver, pero bueno. Por ejemplo, el protocolo que se tiene con China para la soja. Ahí la zanahoria no apareció. Llegamos al final. Les vamos a dar un obsequio de cuchillos del Uruguay Lorenzi. Cuchillería y Platería Criolla, están allí en Avenida Garzón, cerquita de la Facultad de Agronomía. Federico, les vamos a dar un cuchillo. Muchas gracias por venir, Leonardo. Lo mismo, para que lo prueben en un asadito. Asadito de hoy domingo. Espero que juntos. Espero que juntos. Bueno, por supuesto que sí, cómo no. Muy bien. Gracias a los 4 por estar acá este domingo. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo a las 8 de la mañana, aquí por la pantalla de la tele, con más gente de campo y también por AM970 Radio Universal. Que pasen ustedes muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.